Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Jack cuando se roba la Navidad. Jack Skeleton. Espero que te guste. Mide 31 centímetros de alto. Vean el detalle. A mí me encantó. La verdad me gustó muchísimo. Espero que a ti también. Que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y vean, pongo al otro al lado para que veas la comparación. Y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te informen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Ok? Este fue el que me pidieron. Este lo hice ahora sí que por gusto. Espero que te haya gustado mi tutorial. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. En esta ocasión vamos a tejer a Jack, pero disfrazado de Santa, que quiere arruinar la Navidad. Entonces, vamos a hacer casi lo mismo del otro, de Jack Skeleton, pero vamos a hacer variaciones en color. El muñeco va a ser negro para las botas, rojo para el traje de Santa, blanco para las manos y la cabeza. Esto es en estambre angorita. Puede ser estambre abuelita o el que tú gustes. Para los adornos que lleva en la orilla del gorro, en las manos y en las botas, voy a ocupar este tipo de estambre. Una disculpa, yo así lo consigo. Está bien peludito. Yo consigo las bolitas así. No sé cómo se llaman, pero es muy delgado. Muy, muy delgado. Entonces, lo mezclo. O bueno, lo combino, perdón, la palabra, lo combino con estambre cristal. Yo le voy a poner con plata para que quede como brillosito y voy a juntar los dos para hacer los adornos. ¿Ok? Esto puedes buscar un estambre un poco más grueso, así de pelucita, y te queda igual, ¿eh? O sea, y yo creo que esto te quedaría mejor. Nada más que yo utilizo las cosas que ya tengo a la mano. Uso un gancho de 2.5 milímetros. Una disculpa, otra vez. No sé qué número de gancho es en otros países. En este dice que es número 4. Pero no sé. La verdad no lo sé. No sé si en todos los países es lo mismo. Entonces, yo les doy el poco conocimiento que tengo, pero es ese. Ahora, vamos a usar un pompón en color blanco. Este debe ser como de 2 centímetros de diámetro. Sí, efectivamente. Vamos a ocupar fieltro negro para los ojos. La boquita lo vamos a coser con el estambre negro, con el angorita. ¿Qué más? Y el cinturón también va a ser con el estambre negro. Creo que ya es todo lo que necesitamos. Y necesitamos relleno. Necesitamos, ay, espérenme, necesito 3 banderillas, unas 2 largas, 2 largas y una corta. Si es para un niño pequeño, no se los recomiendo.
Ay, espérenme. Ahí está. Y una corta. Para el cuello. Entonces, ya es todo lo que necesitamos. Que les quito un poco el polvo. Les sugiero una cosa. Pónganle de esas, costalitos de humedad a los palitos para que no les salga hongo donde los almacenas. Porque eso ha sido un relajo. En serio que sí. Mi humedad está grave. Como vivo en un estado muy húmedo, entonces se los sugiero. Pero si tú vives en un estado de calor, yo creo que no pasa nada. Entonces, ¿qué más? Creo que ya es todo. Voy a comenzar con las manos. Va a ser lo mismo. Nada más va a cambiar los colores y un poco no lleva saco, pero lleva las tiritas que cuelgan del saco. Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso, pero por lo pronto vamos a empezar con las manos y los brazos. Ok, miren, ya hice la primer brazo, hice la primer pierna. Para el brazo vamos a tejer los deditos como lo hicimos la otra vez. Lo mismo, vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 2 tejo punto por punto. De la vuelta 2 a la 4 son 4 puntos bajos en cada vuelta y cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Aquí empujo el centro hacia arriba y ya quedó. Y cierro con un punto deslizado. Acuérdense, 3 deditos son rematados. El último no lo rematen para poder unir los dedos. Entonces, los tejo. Voy en la vuelta 3. En la vuelta 4 es una cadena, 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y cierro con un punto deslizado. Rematamos y hacemos 3 dedos más, pero el último dedo no lo rematamos. Ok, ya que tenemos los 3 dedos rematados y uno así, vamos a tejer. En la vuelta 5, ¿por qué 5? Llevamos 4 en cada dedo y con las 5 voy a unir. Hago una cadena, 2 puntos bajos, tomo otro dedo, tejo 2 puntos bajos, tomo otro dedo, tejo 2 puntos bajos, y tomo el último y tejo 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4. Me voy al tercer dedo y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Voy al segundo dedo y tomo y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2.
y me voy al primer dedo y tejo 2 puntos bajos, 1 y 2, y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 6 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 16 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 4 veces, y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 y 9 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Aquí se salió la punta. Ahí está. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces, y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Llevo 2 y la tercera. Antes de terminar, bueno, terminamos aquí. Y antes de cerrar la vuelta, vamos a hacer cambio de color. Corto, doblamos la punta del rojo y la jalamos y cerramos la vuelta. ¿Ok? Y hacemos un amarre. Así. De la vuelta 11 a la 26 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado. Entonces, esta es la vuelta 11 y tejemos de la 12 a la 26, porque ya tejí la 11. Punto por punto. Lo tejo, rematamos y tejemos el segundo bracito. En mi caso yo ya lo tejí. Conforme vas avanzando, ve rellenando para que no te cueste. No rellenes tanto, pero ya en las últimas 4 vueltas o 3, no rellenes para que te quede flojito la manga, miren. Y puedas pegarlo al brazo, al cuerpo, y que no se haga como cruz, sino que quede pegado al cuerpo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Así. Ok, miren, ya quedaron las dos manitas. Y el adorno va a ir aquí, en esta parte. Pero eso los voy a tejer por separado. Ahora, vamos a tejer la piernita. La primer pierna se remata, la segunda no. Y van a ir clavados estos como se los enseñé en el otro video. Si es para un niño, no se los recomiendo por seguridad. Entonces, ahí está. Vamos a comenzar el pie. Voy a tejer en color negro 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 3 subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 4 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Subo con una cadena y tejo punto por punto, tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto, pero ahora tomamos el punto completo. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo y cierro la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 y la disminución. 1 y 2 y la disminución. ¿Ok? Ya, mejor ya me quedé. 3 veces y cerramos con un punto deslizado. De la vuelta 9 a la 14 vamos a tejer punto por punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Yo voy a marcar porque es color negro y la verdad me pierdo bien rápido. Entonces, de la vuelta 9 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, ya llegué al final de la vuelta 14 y vamos a hacer esto. A ver, 10, 12, 14. Sí. Antes de cerrar la vuelta, voy a cortar el color negro y vamos a tomar el color rojo. Doblo la punta, jalo
y hago un amarre. Y vamos a tejer de la vuelta 15 a la 28, punto por punto, en color rojo, 9 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Voy a rellenar antes de seguirle porque si no me va a costar trabajo. Y vean, ya está hecha la bota. Ok. Así. Entonces, de la vuelta 15 a la 28, punto por punto, lo tejo y regreso. Ahí está. Así. Y la primer pierna la rematamos y la segunda no. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya tengo las dos piernitas. Y entonces, vamos a unir en la vuelta 29. Dejen, quito esto. La primera se remató, la segunda no. Y vamos a tejer. Vuelta 29. Una cadena, 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tejo una cadena y tomo la otra piernita, quedando alineadas las puntitas hacia el frente, y tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en la cadena tejo un punto bajo. Me voy a la primer pierna y tejo un punto bajo y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y así ya quedaron unidas las dos piernitas. ¿Ok? Ok. En la vuelta 30 vamos a tejer una cadena, 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tejo un punto bajo sobre la cadena flotante que quedó. Después tejo 9 puntos bajos en la segunda pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejo un punto bajo sobre el punto bajo que tejí en la cadena. Y tejo un punto bajo en la primer pierna. Y cierro con un punto deslizado. Y ya quedó. En la vuelta 31 a la 35
Vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 20 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso de la vuelta 31 a la 35. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 35. En la vuelta 36 voy a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 5 veces. Y me da un total de 25 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 2, 3, 4 y el aumento. 5 veces. Lo tejo y me da un total de 30 puntos bajos. Ahora ya son 30. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, de la vuelta 38 a la 42 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok, ya tejí hasta la vuelta 42. En la vuelta 43 vamos a hacer esto. Una cadena. Vamos a unir los brazos en esta vuelta. Tejo una cadena, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el brazo y lo partimos a la mitad, lo atravieso y lo uno por 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Y tejo 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Clavo el otro brazo y lo uno por 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ay, ya vi dónde me brinqué. Acá. Y cierro con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Vean. En la vuelta 44 vamos a hacer
una cadena y tejo 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 5 veces y me da un total de 25 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 y la disminución. Ok, en la vuelta 45 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 5 veces. Y nos da un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 y la disminución. En la vuelta 46 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 5 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 47 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 3 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Y regreso ya. 3 y la disminución. Ok. En la vuelta 48 vamos a tejer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Al terminar la vuelta cambiamos a color blanco. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 49 cambiamos a color blanco y tejemos punto por punto de la vuelta 49 a la 53 en color blanco. Ok, son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejemos y rematamos. Ok, así. Entonces, ya terminé la vuelta 49 y me falta de la 50 a la 53. Ok, miren, ya quedó. Entonces, no sé si seguirle mañana porque ya estoy cansada. Que se me ocurrió mover muebles y se me ocurrió hacer cositas, pero yo creo que sí, para mañana descansar un poquito. Aunque mañana tengo que hacer algo, pero pues bueno, sirve que están viendo el otro video que es el de Jack Skellington. Es que es Skeleton, pero se escribe Skeleton, algo así, o Skeleton, algo así, no sé cómo se pronuncia. Entonces, nos faltan nada más las colitas de aquí atrás y la cabeza. O vamos a empezar la cabeza. La cabeza es igual que el otro. Ahora sí que no hay pierde. Es lo mismo. Ok. Vamos a tejer para la cabeza con color blanco 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado.
Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, vuelta 3. Va otra vez porque lo había hecho mal. Vuelta 3. Hago una cadena, 3 aumentos, 2, 3, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, 3 aumentos, 1, 2, 3, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y cierro con un punto deslizado. Vuelta 4. Hago una cadena, un punto bajo, un aumento 3 veces. Van 2, van 3. Tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y va un punto bajo, un aumento 3 veces, 1, 2, 3 y tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. 2 y el aumento. Van 2, van 3. Y tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y otra vez 3 puntos bajos. No, 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Va 1, van 2, van 3 y tejo 3 puntos bajos. Y me da un total de 30 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. Entonces, vuelta 5 quedó 2 puntos bajos, un aumento 3 veces, 3 puntos bajos, 2 puntos bajos, un aumento 3 veces, 3 puntos bajos. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 3 veces. Va 1, van 2, van 3. Y vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Tejo 3 puntos bajos, un aumento 3 veces. Va 1, van 2, van 3 y 3 puntos bajos. Y nos da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Y vean, quedó ovaladito. De la vuelta 7 a la 12 vamos a tejer punto por punto.
lo tejo y regreso. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 13 hago una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Ok, en la vuelta 14 tejemos una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta, a ver, espérenme, 8, 10, 12, 14, 15. Tejo una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado. Que no lo he mencionado, pero sí se cierra con el punto deslizado. Ok. En la vuelta 16 es una cadena, un punto bajo, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Y vamos a rematar dejando algo de estambre para unirlo al cuello. ¿Ok? Lo relleno, lo tejo y lo cosemos ahorita como les expliqué en el otro. ¿Sale? Ok. Ay, perdón. Miren, ya quedó. Y ya recuerdan que donde queda lo ovaladito, lo vamos a pegar hacia los lados. O sea, eso queda hacia los lados. Y en la vuelta 2 de arriba hacia abajo, ahí es donde vamos a coser la cabeza. ¿Ok? La coso y regreso. Ok, miren, ayer en la tarde ya me quedé hasta aquí. Voy a hacerle los ojos. ¿Se acuerdan que eso sí es al tanteo? Y es como en forma de gotita, más o menos. Vean. Así. Vamos a ver el tamaño. Sí, queda. Sí es el tamaño. Entonces. Así. Y vamos a cortar el otro ojo. La nariz. Es hacer como una curvatura o 2 gotitas, dependiendo como lo quieran. Y vean. Así. Entonces, si hacemos 2 gotitas, tiene que ser algo pequeñito para que se vea bien. Sí. Entonces, hago esto. Disculpen la luz, es que no veo. Dejen prendo la luz porque está muy nublado el día. Entonces, ahora sí no veo. Ok, vamos a hacer esto.
Así. Ay, me dio una risa aquí. Ay, espérenme, no veo. Pues no, no veo nada. Yo pensé que se iba a poder ver, pero no. Es que es lo malo de trabajar con el color negro, o sea, casi te quedas así sin poder ver nada, porque no. Así. Dejen, hago más pequeña esta. Exacto. Y la sonrisa. Entonces, vamos a hacer, voy a pegar esto y ahorita regreso. Lleva la barba. Ahorita hacemos la barba. Ok, miren, ya ensarté con negro y me voy a 2 vueltas abajo de los ojos y a una orilla del ojo, como a un punto del ojo. Entonces, me voy del otro lado. Ahí. Ay, jale demasiado. Ay. Jale demasiado. Ay, espérenme. Acá está. Estoy buscando el gancho. Ok. Ahí está. Y luego clavo ahí mismo. Y clavo 1 o 2 vueltas abajo de la nariz. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el otro. Aquí. Y entonces, 1 arriba, 1 abajo. Más o menos. Así. Me voy al otro lado. Y aquí rematamos. Así. Ahí está. Ok, entonces, ahora vamos a hacer, ¿qué haremos primero? ¿La barba o el gorro? Pues yo creo que el gorro, ¿ah? Vamos a ver. Ok, para el gorro vamos a hacer, vamos a mezclar los 2 estambres. ¿Ok? El peludito con el blanco. Entonces, ahí está. Y voy a tejer, ¿qué serán?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si estas son 10, entonces, ¿qué les parece si tejemos 30 cadenas y regreso? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No, yo creo que van a ser más. A ver, vamos a tejer 35 cadenas y regresamos. Ok, vamos a tejer 5 más y que sean 40 cadenas. 4 y 5. Ok, son 40 cadenas. Voy a cerrar, espérenme, así, con un punto deslizado. Ok, subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 40 puntos bajos en la primera vuelta. Lo tejo y regresamos. ¿Sale? Punto por punto. Así. Ok. Ya terminé y cerré con un punto deslizado. Vamos a tejer la vuelta 2 y 3 punto por punto. Subo con una cadena, tejo 40 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso y hacemos cambio de color a color rojo. ¿Ok? Así. Ahí se ve hermoso con este estambre. Lástima que sí está carito porque esa bolita me costó como 15 pesos. Me van a decir, no está caro. Es casi $1, pero no, o sea, se me hizo caro para el tamaño que es. O sea, que han de ser como unos 10 gramos. O sea, sí está caro. Y hay de colores. Ay, no. Lástima que no me dejan grabar, pero no, yo quiero sacar un video donde voy comprando los estambres y todo lo que hay. Ay, no, te vuelves loco. La verdad. Entonces, pero sí, no me están dando permiso de grabar en el local. Entonces, mejor así. Y luego te vas a otra tienda y es lo mismo. Un buen de estambres y casi, o sea, en todo el pueblo ha de haber como unas 5 o 6 tiendas así de estambre. No, te vuelves loco. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya cambié a color rojo. Ay, una disculpa del color de mis uñas, pero es que ayer, hice sopa aguadita. Bueno, es un platillo aquí en México. Y entonces desbaraté el Nor Suiza, Nortomate. No, el Nortomate y me quedó manchado. Entonces no me lo puedo quitar. ¿Quién sabe qué? Debe ser muy fuerte. Bueno, de la vuelta 4 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 40 puntos bajos. Miren. Así. ¿Ok? Lo vamos a tejer y regresamos. De la vuelta 4 a la 8, punto por punto y regresamos. Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución 5 veces. 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y me da un total de 35 puntos bajos. Al final cierro con un punto deslizado. 5, 6
y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer punto por punto. Bueno, vuelta 10 y 11, punto por punto. Mejor, 35 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a hacer la vuelta 12 y tejemos una cadena, 5 puntos bajos, una disminución 5 veces y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado a la vuelta. Vamos a tejerlo y regresamos. 5 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Todas las vueltas suben con una cadena y cierran con un punto deslizado, por si se me olvida mencionarlo. Ok, en la vuelta 14 y 15 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 17 y 18 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Vamos a tejer en la vuelta 19. Una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 20 a la 24 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 25 vamos a hacer esto. Una cadena y tejo 6 disminuciones. Lo tejo y regreso. Yo sé que me van a decir, es que se ve extraño el gorro. Es que es así como, está extraño, o sea, no es el típico gorro de Santa. Acuérdense que creo que él es el que lo confecciona. Entonces, así. Y vean. Entonces, vamos a ver. Dejen veo la foto. Y vamos a hacer de la vuelta 26 a la 30 punto por punto. ¿Ok?
Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Entonces, lo tejo y regreso de la vuelta 26 a la 30, punto por punto. Y vemos si necesitamos cerrar, rematar o seguir tejiendo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, vamos a rematar. Tú lo puedes hacer más largo, ¿eh? Eso sí es al gusto. Yo le voy a dejar hasta aquí. Y remato. Y me vas a decir, ¿y qué hacemos con eso? Aquí va a ir el pompón. Vamos a esconder esta tirita. Así. Ok. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegarlo. Con mucho cuidado voy a poner silicón alrededor del gorro. Ok. Ay, espérame. Ahí está. Y lo meto de tal manera que quede así como inclinadito a la cabeza. Y vamos a pegar el pompón. Vean. Ok. Entonces, si quieren, le podemos poner un poco de silicón de este lado para que quede fijo el doblez. ¿Ok? Así. Ok, para la barba vamos a tejer 26 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Tejo 26 puntos bajos, lo tejo y regreso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22 y 23. Me faltaron 3. Bueno, son 26 cadenas y son 26 puntos bajos. Ahorita los tejo y regreso. Ok. Y ahora sí, ya quedaron los 26 puntos bajos. Ahora, giro y la vuelta 2 y 3 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Así. Son 26 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y giro al final el tejido. Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y voy a hacer una disminución, pero así. Clavo, clavo y jalo 3. Y tejo 22 puntos bajos. Y tejo otra disminución al final.
¿Ok? Llevamos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y hago una disminución. Clavo, clavo y jalo 3. Vuelta 5. Tejo punto por punto. Subo con una cadena y tejo 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena y tejo una disminución, 20 puntos bajos, una disminución. Y me da un total de 22 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Yo sé que se ve como muy larga, pero es que así va esta de función, así como que colgada, como que le queda enorme. Entonces, ahora sí, aquí va la disminución. Vean, va así. Y vamos a hacer en la vuelta 7 una disminución, 18 puntos bajos, una disminución. Vamos a hacer disminuciones a las orillas. Y lo voy a hacer hasta la vuelta 12. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 7 a la 12 llevamos disminuciones en los extremos. ¿Ok? Sé que me van a decir, es que no. En la vuelta 6 fueron 20 puntos y 2 disminuciones. En la 7 son 18 puntos bajos, 2 disminuciones. Y van de 2 en 2. ¿Ok? En la vuelta 8 son 16 puntos bajos, 2 disminuciones en los extremos. Una disminución en cada extremo. ¿Ok? Entonces, lo sigo tejiendo así y regreso. Una disminución, puntos en medio. Puntos bajos en medio. Así hasta la vuelta 12. Ok, miren. Va reduciendo. Y vean. Va a ir así. Entonces, ya llegué a esta parte, que es una disminución, 8 puntos bajos, una disminución en la vuelta 12. Vamos a seguir tejiendo la vuelta 13 a la 15 igual, una disminución, y en medio puntos bajos. ¿Ok? Espérenme. Hago una cadena, una disminución y así. ¿Ok? De la vuelta 13 a la 15 lo tejo y regreso. La 13 sería una disminución, 6 puntos bajos, una disminución. La 14 sería una disminución, 4 puntos bajos, una disminución. 2, 3, 4 y la disminución. A ver, ¿cuántas llevamos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y en la 15 es una disminución,
2 puntos bajos, una disminución. Y de la vuelta 16 a la 18 vamos a tejer punto por punto. 3, 4 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. 17. Ay, bueno, ya, ¿para qué? Y giro la 18. Subo con una cadena y 4 puntos bajos. Vuelta 19. Giro con una cadena y tejo 2 disminuciones. Vuelta 20, hago una disminución. Y vamos a rematar. Y ya quedó. Ok, vamos a ensartar estambre blanco con una sola hebra y vamos a colocarlo así. A esta altura de la boca y voy a clavar. ¿Sale? Así. Y lo voy a rematar. Así. Clavo y lo mando a otra parte. Y así hago del otro lado. ¿Sale? Vamos a pegar la orilla nada más de la barba. Volteo, la acomodo y así. ¿Ok? Así. Ok, para el cinturón vamos a tejer 26 cadenas más una y voy a tejer 26 puntos bajos a partir de la segunda cadena. Ok, lo tejo y regreso. Punto por punto. Lo vamos a tejer y dejamos un poco de estambre para unir el cinturón y rematamos. Entonces, lo tejo, remato dejando un poco de estambre y regreso. Ok. Remato y dejo estambre. Entonces, vamos a cerrar con este estambre el cinturón. ¿Sale? Entonces, lo pongo y aquí en la parte de atrás vamos a dar unas puntadas para cerrar el cinturón. Espérenme. Así. Agarro la otra punta y la atravieso. Yo creo que con 2 puntadas queda. ¿Ok? Remato. Y voy a hacer un pequeño amarre con las 2 puntas que tengo aquí. Ahí está. Y corto. Ya quedó. Y entonces, ¿qué nos falta? La parte de atrás. Las 2 tiritas. ¿Ok? Ahí está. Entonces, según yo, a ver, vamos a medir.
Son como, ¿qué serán? 10 cadenas en color rojo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, más una. Y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 10 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 y 3 vamos a subir con una cadena y tejo punto por punto. 10 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 giro y vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Giro y de la vuelta 5 a la 8 vamos a tejer punto por punto. 5 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a tejer una cadena y tejo una disminución como lo estábamos haciendo, clavo, clavo y jalo 3. Y tejo un punto bajo y otra disminución. Vuelta 10, giro y subo con una cadena y hago una disminución y un punto bajo. Vuelta 11, tejo punto por punto, son 2 puntos bajos. Vuelta 12, subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos. Vuelta 13, punto por punto. Giro, vuelta 14, hago una disminución. Y ya quedó. Ok, así. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Tejo una cadena y sin soltar las puntas, jalo hacia arriba y me da esto. Aquí donde quedé, voy a clavar y jalo la cadenita. Y tejo una cadena y ahí mismo comienzo. 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Giro y la vuelta 5 a la 8, otra vez, punto por punto. En la 9 una disminución, un punto bajo. De la 10 a la 12. A ver, espera. A ver, espérenme. ¿Qué era? De la 4 a la 6, a la 8. Y es, espérenme. Bueno, hacemos lo mismo que les acabo de explicar. Es que no lo escribí, pero ahorita lo escribo y hacemos lo mismo que acabo de explicar. Ok, miren, ya quedó. Y era de la vuelta 4 a la 8, punto por punto. Son 5 puntos bajos. Luego en la 9 es una disminución, un punto bajo, una disminución y me da 3 puntos bajos. Vuelta 10 es una disminución, un punto bajo y me da 2 puntos bajos. De la 11 a la 13 vamos a tejer punto por punto, 2 puntos bajos en cada vuelta. Y la vuelta 14 es una disminución. Vamos a pegar esto aquí, en la parte de atrás. ¿Ok? Levanto un poquito el cinturón y lo pongo aquí abajito. Y ya quedó. Dejamos que se seque un poquito
y regresamos. Ok, según yo había terminado, pero no. Miren, nos faltan los puñitos del, de las manos y de las piernas. Entonces, vamos a tejer 15 cadenas. Si tú ves que son menos para ti, porque depende mucho de cómo tejas tú. Entonces, si ves que necesitas menos cadenas, no te preocupes. Nada más necesitas que rodee el puño y la pierna. ¿Ok? Dejen. Pongo alfileres. Para que se sequen. Ahí. Entonces, y lo mismo va a ser para la pierna. Yo estoy mezclando los dos tipos de estambre, el blanco pelucito y el blanco normal. ¿Ok? Vean, para que quede bonito. Entonces, vamos a pegar aquí en la orilla. No, y según yo ya había terminado y no, que me acuerdo que aquí lleva adornos. Entonces, hago esto. Y sí, queda mejor. Entonces, hacemos cuatro cositas así, 4 tiritas. A ver. Cuatro tiritas. Entonces, tengan cuidado porque pasan los alfileres. Nada más los quiero para cuando estén secándose. Entonces, son 15 cadenas más una y tejo 15 puntos bajos a partir de la segunda cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Más una. Y tejo a partir de la segunda cadena, punto por punto. Lo tejo, remato y regreso. Y ya pegamos todos los puños y las orillas de la bota. ¿Ok? Así. Ok, ya quedó. Ahora sí ya quedó con los adornitos. Mide 31 centímetros de alto. Espero que te guste como a mí. A mí la verdad me encantó. Espero que compartas con las amistades que les guste tejer. Vean el detalle. Espero que te guste y que compartas. Que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. ¿Ok? Espero que te guste y ya quedaron los dos, el jack normal y Espero, a ver, espérenme. Es que está en bolsa porque ya lo voy a entregar, pero se los pongo al lado para que lo veas. ¿Ok? Espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial.